Bienvenidos al nanomundo. Esta tarde os invito a dar un paseo por el mundo nano, donde las propiedades a las que estamos acostumbrados en nuestro mundo macroscópico no sirven y tenemos unas reglas totalmente distintas. Pero primero definamos qué es un nanómetro. Si tengo una cinta de medir que mide 1 metro, la distancia entre estas dos líneas sabemos que es de 1 milímetro. Ahora imaginemos que en vez de 1 metro, mi cinta de medir mide 1 milímetro. Ahora este espacio equivale a 1 micrómetro. Si seguimos bajando y ahora mi cinta de medir mide 1 micrómetro, la distancia entre estas dos líneas ahora es de 1 nanómetro. Ahora sí, hemos llegado a la nanoscala. La nanociencia estudia los objetos que están entre 0,1 y 100 nanómetros, aunque lo de 100 nanómetros es un límite un poco arbitrario, porque de 100 a 101 no cambian radicalmente las propiedades físico-químicas, sino que se tardan bastantes nanómetros más. En cualquier caso, la nanotecnología se encarga de la fabricación de estos materiales entre 0,1 y más de 100 nanómetros. En la nanoscala, un átomo tiene 0,1 nanómetros. La distancia entre las dos cadenas de ADN es de 1 nanómetro. Los virus ya están en torno a 100 nanómetros y si nos interesamos en las células, estas ya se nos van de escala y estarían en la micrométrica porque miden 10 micras. Hemos convivido prácticamente desde siempre con la nanotecnología, aunque no lo supiéramos, aunque ni siquiera supiéramos que era un átomo. Así, en el siglo IV a.C., se hizo esta copa de Licurgo que contiene en su estructura nanopartículas coloidales de oro y de plata. Esto hace que cuando la luz incide desde fuera la copa sea verdosa, pero cuando la luz incide desde el interior de la copa se ve rojiza e incluso violácea. Algo parecido ocurre con las vidrieras de las iglesias medievales. Contienen, mezclado con el vidrio, nanopartículas de oro y plata que le dan un color característico. Y también están las espadas de Damasco del siglo XVII, que contienen nanopartículas de carbono en su estructura que la dotan de cierta flexibilidad y sobre todo de mucha resistencia. Pero claro, decir que la nanotecnología comienza en el siglo IV a.C. es fliparse un poco, porque como ya he dicho, no sabíamos que era un átomo ni podíamos imaginarnos nada tan pequeño. Se considera que el inicio de la nanociencia y la nanotecnología está en la conferencia de Richard Feynman, un físico que después ganó el premio Nobel y que en 1959 dio una conferencia llamada Hay mucho espacio libre al fondo, en la que proponía ideas tan peregrinas como escribir toda la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler o jugar con átomos y moléculas. Es verdad que en su conferencia nunca menciona la nanotecnología, y es que esta palabra la inventó más tarde otro científico, Taniguchi. Y también es verdad que su conferencia no tuvo mucha repercusión en la época. Esto es probablemente porque lo que estaba contando parecía más ficción que ciencia y nos faltaban las herramientas para poder hacer todo eso que él decía. De hecho, para que nos hagamos una idea, jugar con átomos y moléculas vendría a ser como si estuviéramos en la Luna, enfocáramos a la Tierra, viéramos la Torre Eiffel y desde la Luna le ajustáramos los tornillos. Hasta 1985 no tuvimos un microscopio capaz de hacer todo esto. Se trata del microscopio de fuerza atómica, que consiste en una punta muy fina, va siendo cada vez más fina hasta llegar a un único átomo, que se va haciendo pasar sobre una superficie y que es capaz de reconocer los átomos y moléculas. Y nos permite ver imágenes tan alucinantes como estas, en las que se ven perfectamente moléculas orgánicas que interaccionan entre sí formando intermedios de reacción hasta dar lugar a una nueva molécula. Pero no solo somos capaces de ver el nanomundo, sino que también somos capaces de manipularlo, como hicieron los científicos de IBM en 2013, que hicieron una nanopelícula
en la que un muchacho hecho de moléculas juega con su átomo, y todo esto fue posible gracias al microscopio. Si os interesa, tenéis disponible la nanopelícula esta en YouTube, y también hay más vídeos de toda la tecnología que hay detrás para conseguir que el muñeco se vaya moviendo. Si hablamos de nanotecnología, podemos seguir dos aproximaciones. Una es la top-down, que quizá es la más obvia, que también se llama fabricación descendente o de arriba a abajo, y que básicamente es miniaturizar. Si tengo un chip de un determinado tamaño, es ir haciéndolo cada vez más pequeño. Y aunque hay, como decía Feynman, hay mucho espacio libre al fondo, ese espacio no es infinito, de manera que siempre va a haber un límite, y además ese límite puede que no sea por el tamaño, sino porque para construir un nanodispositivo necesitamos nanoherramientas, y cada vez va a ser más difícil construir esas herramientas para construir ese dispositivo. Y no solo eso, sino que también en la nanoescala tienen mucha importancia los efectos cuánticos, lo que puede dar al traste con las propiedades que queremos que tenga nuestro chip. Así que es bastante interesante la vía contraria, la vía ascendente, de abajo a arriba o bottom-up, que es muy fácil de ver utilizando piezas de Lego, imaginando que los ladrillos de lo que quiero construir son átomos y moléculas, y los voy colocando hasta que se ensamblan formando una macromolécula. Y aunque pueda parecer difícil de hacer, a veces es tan sencillo como poner las moléculas en contacto con el agua. Por ejemplo, con los fosfolípidos. Los fosfolípidos son unas moléculas que contienen dos partes bien diferenciadas. Una cabeza polar, que le gusta estar en contacto con el agua, y dos colas apolares que huyen como de la muerte del contacto con el agua. Cuando ponemos en contacto este fosfolípido, estas moléculas de fosfolípido con el agua, lo que se produce es que se ordenan sin necesidad de hacer ninguna otra cosa, de manera que las cabezas polares quedan hacia afuera, las colas apolares quedan protegidas del agua hacia el interior de lo que se conoce como membrana lipídica. Después esta bicapa lipídica o membrana lipídica se cierra sobre sí misma para terminar de proteger completamente las colas apolares, formando una especie de cápsula que en este caso se llama liposoma, en la que tenemos una cavidad acuosa, la membrana apolar protegida del contacto con el agua, y la superficie que está expuesta al medio acuoso. Ahora me gustaría que nos centráramos en uno de los campos de la nanotecnología, que es la nanomedicina. La nanomedicina no es otra cosa que la aplicación de la nanotecnología a los problemas que la medicina convencional a día de hoy no es capaz de resolver. Y quizá cuando pensamos en nanomedicina o en nanotecnología, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto: nanorobots. Tener en nuestro cuerpo unos dispositivos que vayan circulando y que sean capaces de detectar las bases moleculares de la enfermedad y ponerle remedio. Bueno, he de deciros que los nanorobots no existen, son los padres, porque, como ya hemos visto, el proceso de miniaturización es muy complicado, y hacer un robot a la macroescala y bajarlo a la nanoescala es prácticamente, por no decir, totalmente imposible. Además, tenemos un sistema inmunitario que ha evolucionado a lo largo de los años y que es muy bueno en detectar aquellas sustancias que no provienen del cuerpo y en eliminarlas. Con lo cual, si tuviéramos un nanorobot, este nanorobot tendría que ser lo más parecido a algo biológico. Por ejemplo, un virus o un ribosoma. Al final, un virus es capaz de infectar a las células y de apropiarse de la maquinaria celular para conseguir hacerse copias de sí mismo. Y un ribosoma se encarga de traducir la información codificada en el ADN a proteínas.
un nanorobot debería ser algo parecido a estas nanomáquinas biológicas que ya existen. Bueno, así como la nanotecnología se considera que se inicia con esa conferencia de Richard Feynman, para la nanomedicina tenemos a Paul Ehrlich. Este científico estaba un día en la ópera y le llamó la atención el argumento de lo que estaba viendo, en el que había una especie de arma que siempre alcanzaba su blanco. Daba igual que el que disparara tuviera mala puntería, daba igual que estuviera fuera de alcance, daba igual. Siempre, siempre, siempre llegaba a su destino. Y esto le hizo pensar en el concepto de bala mágica. Si tuviéramos un vehículo que se dirigiera única y exclusivamente al organismo patógeno que provoca la enfermedad, podríamos cargar en este vehículo una toxina de manera que se eliminara solamente este organismo patógeno y no se provocara daños en el cuerpo humano. Paul Ehrlich se considera el padre de la quimioterapia y su Salvarsan fue la primera bala mágica contra el cáncer. Actualmente la nanomedicina es bastante más que balas mágicas. En concreto podemos distinguir 4 áreas generales como el nanodiagnóstico, la medicina regenerativa, la nanoterapia y la teranóstica. Empecemos por el nanodiagnóstico. Al final, como hemos dicho, la nanomedicina lo que busca es paliar los problemas que tiene la medicina convencional. Y uno de ellos podría ser la especificidad y la sensibilidad de los sensores que nos hablan de si tenemos o no una enfermedad. Y en nanomedicina lo que se usa es biosensores. Para ello contamos con una parte bio que puede estar compuesta de células, anticuerpos, enzimas, que reacciona con el analito o la molécula de interés. En este caso vamos a imaginarnos que queremos analizar los niveles de glucosa en sangre de un diabético. El analito sería la glucosa que interactuaría con nuestra parte bio, cambiando sus propiedades físico-químicas. Entonces la otra parte, el biosensor, la parte inerte, es capaz de ver estos cambios estos cambios físico-químicos que se deben a la interacción de la glucosa con la parte bio y transformarlos en una señal por medio de sistemas mecánicos, electroquímicos, ópticos, etc. Y de esta señal podríamos sacar la concentración de glucosa presente en la sangre. Además de esto, pues hay aplicaciones de biosensores, por ejemplo, para detectar los polifenoles en vino, utilizando una enzima llamada lacasa, que es capaz de oxidar los polifenoles a compuestos electroactivos, que son detectados después utilizando este biosensor. O también podemos ver residuos farmacéuticos que hay en el agua de consumo. Siguiendo con el nanodiagnóstico, podemos utilizar nanopartículas metálicas. En este caso, están compuestas de un núcleo de hierro, lo que las dota de superparamagnetismo. Y esto hace que cuando usamos resonancia magnética podamos ver las nanopartículas acumuladas en un tumor en el cerebro. Y esto facilita que se pueda operar y ver las lesiones antes y después de la cirugía. Pasemos a la segunda parte, a la segunda área dentro de la nanomedicina, la medicina regenerativa. La medicina regenerativa viene a ser una combinación entre un biomaterial y un material nanoestructurado. Estas biomoléculas, que pueden ser células, se ponen en contacto con un material nanoestructurado que es poroso y que puede servir, por ejemplo, como prótesis o como implante. Si necesitamos un implante, se puede usar un polímero nanoestructurado
en el que se hagan crecer células que puedan hacer que este implante no sea rechazado una vez incorporado en el cuerpo humano. Además, podemos hacer que este implante sea biodegradable y que una vez haya cumplido su función dentro del cuerpo, pues desaparezca. Esto es posible también porque el material nanoestructurado se puede hacer muy semejante a cómo es un hueso. Además de utilizarlo como prótesis o implantes, se puede usar para inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en utilizar los propios anticuerpos del sistema inmunitario del paciente para acabar con su cáncer. El cáncer es capaz de desactivar a las células del sistema inmunitario para no ser atacado por ellas. Pero si extraemos estas células del paciente, las cultivamos, las activamos y las inyectamos de nuevo, habríamos pasado esta dificultad en tratar el cáncer. Para ello podemos cultivar las células en una superficie, pero eso siempre presenta desventajas porque las células inmunitarias en realidad estarían en un entorno bidimensional cuando en el cuerpo humano están en un entorno tridimensional. En cambio, si utilizamos estos geles o materiales nanoestructurados, al tener estos poros sí que estaríamos en algo más parecido a lo que suelen estar las células, con lo cual se activan más fácilmente y podrían tener un mayor efecto en inmunoterapia. La tercera área de la nanomedicina es la nanoterapia. Estos sí que son las balas mágicas de Paul Ehrlich. Básicamente consisten en optimizar los medicamentos que ya existen actualmente, intentando, por un lado, encapsularlos para protegerlos del exterior y de la degradación y, por otra parte, funcionalizar la superficie de la cápsula en la que está metido el medicamento con biomoléculas que sean reconocidas por las células. Sobre todo nos interesa que sean reconocidas por las células de tejidos enfermos para que este nanomedicamento se dirija a las células enfermas y no cause problemas ni efectos secundarios de toxicidad en otros tejidos. Una vez se encuentra ya en el tejido diana, esta cápsula habría de degradarse o bien liberar progresivamente el fármaco que contiene en su interior. Hay muchos tipos de vehículos, como pueden ser los nanotubos de carbono, las micelas, los dendrímeros, las vesículas, etc. Además de esto, quería decir que el primer nanomedicamento aprobado es el Doxil, que no es otra cosa que doxorubicina, un potente anticancerígeno que es encapsulado en el interior del liposoma para evitar que sea tóxico en tejidos que no son tumorales. También en nanoterapia podemos utilizar las nanopartículas metálicas de las que hemos hablado antes. Estas nanopartículas se acumulan preferentemente en tumores. ¿Por qué? Porque el tumor es capaz de crear vasos sanguíneos, pero estos vasos sanguíneos son muy permeables para que el tumor pueda obtener los nutrientes que necesita. De manera que las nanopartículas también permean y una vez en el tumor no son eliminadas porque tienen muy mal drenaje. Una vez las nanopartículas están acumuladas en el tumor, podemos producir hipertermia, un aumento localizado de temperatura, que hace que se mueran las células tumorales. La última área de la nanomedicina es la teranóstica, que no es otra cosa que el juntar nanodiagnóstico con nanoterapia. Es decir, todos estos vehículos que habíamos visto antes, las proteínas, los dendrímeros, los liposomas, etc., son cargados tanto con una molécula o con un principio activo farmacéutico como con un agente de contraste o una sonda fluorescente,
de manera que podamos llevar a cabo con el mismo vehículo el diagnóstico y la terapia. Esto sería ya lo ideal. Me gustaría acabar con una breve reflexión acerca de la nanotecnología y la nanomedicina, porque muchas cosas de las que os he contado son experimentos que o están en el laboratorio o están en fase clínica, pero la mayoría no han llegado a aplicarse todavía en seres humanos, a estar aprobados para uso humano. Y esto es así porque es una ciencia relativamente nueva, que está en pañales, que todavía nos queda mucho por aprender de las bases moleculares de las enfermedades, que además trasladar un proceso hecho en el laboratorio es muy complicado hacerlo a nivel industrial porque cambia todo. Y hay que tener en cuenta también otros problemas como puede ser la toxicidad, no solo en el ser humano, sino también en el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que estas nanopartículas, al ser tan pequeñas, son capaces de llegar a todos los lados. Al final, lo que queremos, el objetivo al que queremos llegar, como decía Paul Ehrlich, es construir esta bala mágica que sea capaz de detectar precozmente una enfermedad y de ponerle solución. Y con esto acabo mi charla. Me gustaría daros las gracias por vuestra atención y que si tenéis alguna pregunta que yo os pueda resolver, pues encantada.